Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Bienvenidos. Pitaya. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Sobrenatural con Carlos Rubio, y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que estoy yo seguro va a transformar la realidad tal y como la conocemos. Los últimos descubrimientos sobre las momias de Nazca, sobre estos seres no humanos. Y para ello tenemos a un científico de primer nivel con nosotros, el biólogo Ricardo Rangel. Él es experto en medicina regenerativa, conferencista, y nos va a estar platicando sobre lo último que ha salido sobre los análisis científicos de estos temas. Mi estimado Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias a los radioescuchas y a todos quienes han estado siguiendo esta investigación que definitivamente va a transformar al mundo. Yo creo que estamos viviendo momentos verdaderamente interesantes. Y yo creo que ahora más que nunca es muy importante que la comunidad científica se quite un poquito esta muchas veces soberbia que no le permite transformar, sobre todo cuando la ciencia es se rompen paradigmas. Claro. Evidentemente siempre hay una resistencia, pero eso es natural, es parte del ser humano. Pero yo creo que lo más importante aquí es no hacer oídos sordos, sino al contrario. Por ahí dice un viejo refrán, ¿no? Cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces tenemos que tener esta humildad, ¿no? De reconocer que no sabemos todo, simple y sencillamente, ¿no? Y que hay otras posibilidades. Y yo creo que si nosotros hacemos un análisis mucho más profundo de todo lo que está sucediendo en la naturaleza, muy fácilmente podremos entender qué es lo que está sucediendo con estas momias. Pero se requiere de un cambio dramático de la manera de pensar desde la ciencia inclusive. Muy bien, como usualmente digo, para las personas que no tienen mucho conocimiento sobre el tema, que han estado viviendo adentro de un zapato el último año, estos seres, ¿de dónde salieron? ¿Cómo es que de pronto llaman la atención del mundo científico, y por qué son tan importantes? Bueno, el hecho de que sean unos seres o entidades biológicas que hasta el momento no hemos podido identificar al 100% y que hayan sido descubiertas en un entorno completamente favorable a su disecación y a su conservación, lo hacen unas entidades verdaderamente interesantes para el estudio desde el punto de vista, desde cualquiera que ustedes imaginen, ¿no? No solamente el cultural, el antropológico, el sociológico, el científico, desde luego. O sea, realmente hay muchas aristas muy importantes, las cuales deben ser abordadas desde diversas perspectivas. Aquí lo interesante es tener la fotografía completa, pero esta solamente se va a poder hacer siempre y cuando tengamos un equipo multidisciplinario con la mente abierta, para poder llevar a cabo un estudio mucho más profundo. Lo más interesante de estas entidades biológicas es su antigüedad, la cual ya ha sido corroborada por más de un laboratorio, y que lo pone en una etapa verdaderamente interesante, ¿no? Más de 1000 años de antigüedad. Resumiendo, ¿no? Porque hay algunas que son mucho más antiguas, como la momia amarilla, ¿no? Que ronda entre los 1500 1700 años de antigüedad. Entonces esto nos permite centrar nuestro estudio, sobre todo cuando estamos tratando de incluir nuevas herramientas que no tienen más de 5, inclusive algunas no más de 10 años de haberse innovado y sobre todo en el estudio del ADN, porque eso también ha venido evolucionando mucho. Y esto nos está permitiendo tener mayor información de estas entidades, pero esa es su importancia. La importancia es lo bien preservadas que están, la corroboración de la antigüedad,
la corroboración por testigos del nicho en donde fueron descubiertas. Y ahora, pues bueno, yo creo que lo más interesante que ha surgido en los últimos años, a partir del 2017, pues son los demás estudios imagenológicos. Cuando digo estudios imagenológicos, me refiero pues a los estudios con los que generalmente la medicina diagnostica algún tipo de lesión interna en los cuerpos de los seres humanos o inclusive de los animales, ¿no? Llámese los rayos X, las tomografías axiales computarizadas, las fluoroscopías, etcétera. Pues estos elementos de avanzada que nos permiten mirar adentro del cuerpo sin tener que destruirlo, sin tener que abrirlo, ¿no? Y esto pues nos ha permitido, por una parte, pues preservar la entidad tal cual, y por otra, pues escudriñar de manera más exacta las estructuras internas, las estructuras por las que están constituidas estas entidades. Y pues bueno, esta misma herramienta pues nos permite también poder discernir o poder eliminar esta otra hipótesis que tanto ha generado dudas acerca de la naturaleza de las mismas. Claro. Si son especímenes armados, si son especímenes naturales, qué cosas son, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, pues bueno, yo creo que debería de ser el primer estudio de rigor que debería de realizarse a cualquier tipo de entidad que se encontrase y se quisiera ver, pues, cuál es su naturaleza, ¿no? Es muy sencillo, pues, de pronto ver cuando un ser ha sido armado, cuando es una situación en la cual se utilizan varias partes de otros seres, su sujeción, su fijación para poderlo unir, y también una vez que esto sucede, pues cómo se forra de los elementos que van a estar generando el exterior del mismo organismo, ¿no? Entonces, estas entidades han demostrado tener una estructura continua de la piel. Si hubiesen sido armadas, nos generaría una tremenda confusión el hecho de saber cómo forraron con una piel natural y que no exista ninguna sutura, que no exista ningún rastro de pegamento o de unión de tejidos que no concuerden. Esto no se ha podido encontrar en estas entidades. Aún pensando que hayan sido armadas con otras estructuras de otros animales, el hecho de tener una piel continua en toda su estructura, pues eso lo hace prácticamente imposible. Claro. Pues, ¿no? Entonces, ¿cómo es que sin antes haber analizado, y es un análisis tan sencillo como lo mostró hace poco el doctor, que no recuerdo su nombre, que también es médico cirujano, pero con especialidad también en medicina forense en Perú, utilizó pues una especie de endoscopio, pues, en donde amplifica la imagen y podemos ver como si fuera una lupa, ¿sí? Pero más 4 o 5 veces más amplificado, pues. Entonces, lo que no podemos ver a la simple vista, usando estas tecnologías de amplificación, pues podría surgir a la vista los detalles, sobre todo, ¿no? Sí, si fueran falsos. Si fueran unidos, si la piel no fuese un continuo, sobre todo. Y esto el doctor pues fue muy enfático al describir que se trata de una estructura continua, ¿no? Y esto pues bueno, ya lo había visto el doctor Salce, y ya lo han visto otros investigadores al hacer esta revisión externa, ¿no? Y no solamente eso, las biopsias que se han tomado de la piel y los estudios que ha realizado el biólogo José de la Cruz Ríos, pues son contundentes a que realmente es una piel, es una estructura fisiológica, estructurada, celular,
Entonces, pues bueno, esto pues lleva completamente al borde del precipicio este tipo de teorías, ¿no? Que se hacen desde lejos, desde la computadora, desde Claro. pues fotografías que ni ellos ni estas mismas personas han tomado y que concluyen de una manera irresponsable, diría yo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay muchísimo, y es lo más importante, y lo ha repetido muchas veces Jaime Maussan. Está el cuerpo físico, están las estructuras, entonces no tenemos que andar imaginando nada. Claro. Muy bien. A ver, Ricardo, platícame sobre los resultados del ADN, que creo que eso es lo que yo no he visto en ningún lado que se haya podido refutar, porque ciertamente, ¿no? Lo que tú comentas, hay videos en YouTube y de ahí, desafortunadamente, algunos pues científicos agarran esos videos de YouTube, agarran esas fotografías y dicen, bueno, esto es falso, esto es armado, estos son muñecos de papel maché y que cabezas de llama y en fin, sin estudiar a los biológicos, pero yo no he visto que se pueda refutar el ADN. ¿Por qué no se puede refutar el ADN y qué es lo que nos dicen los resultados de las muestras que se tomaron? Bueno, pues mira, en ese punto es algo muy interesante porque no solamente no se han refutado, no se ha hablado de ello. Claro. Eso es lo más extraordinario. Yo esperaba con mucha emoción cuando se llevó a cabo pues la conferencia de prensa de la UNAM que se hablara de ello. Uh-huh. Pues porque al final del día pues eso sería lo más importante en cuanto al cúmulo de conocimientos que se ha llevado a cabo en la investigación de este caso. Nada. Completamente en silencio, ¿no? Y no solamente los connacionales, a nivel internacional. Yo estuve viendo las noticias, buscándolas en diversos idiomas, para ver si en algún noticiero de algún otro país hubiesen retomado justamente el proceso del análisis del ADN. Y por más de 3 semanas lo estuve yo haciendo, ese ejercicio, y no encontré absolutamente nada. Uh-huh. Entonces, pues bueno, eso habla pues, o de dos cosas, ¿no? O que con una prueba que es tan exacta no se quieren meter porque simplemente no tienen manera de poderlo refutar. Claro. O simplemente hay desconocimiento del tema, ¿no? Que yo creo que a mí me parece que en un 90% es la segunda opción. Y la otra opción, pues bueno, puede ser cierta, pero pues no me consta, ¿no? Que realmente alguien se haya ya puesto a estudiarlo, haya verificado y haya dicho, pues no, ¿qué podemos decir de esto? Pues no podemos decir absolutamente nada, ¿no? Claro. Entonces, y también hay otra cosa también muy, muy cierta, interesante, que también lo he estado yo viendo. Las tecnologías novedosas, este repositorio, pues no tiene mucho tiempo, tiene apenas del 2020. Este repositorio, el SRA, pues que es el archivo de secuencias de lectura, uh-huh. No tiene mucho tiempo. Entonces también en el ámbito científico no habrá mucha gente que esté familiarizada con el análisis que esta herramienta ejecuta y sobre todo en su interpretación. Claro. Entonces, pues bueno, obviamente cuando se dan a conocer este tipo de herramientas, vienen con toda una sección de tutoriales en donde pues el científico pues tiene que chutarse toda esa información pues para poder llevar a cabo un buen análisis de los estudios que pretenda él subir a ese repositorio y que permita su análisis en el mismo, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, independientemente de eso, pues bueno, la herramienta ahí está, es gratuita, es de acceso libre, es para que cualquier persona que tenga el conocimiento mínimo de genética y de secuenciación, pues pueda acceder a ellos. O sea, realmente no es nada del otro mundo, ¿no? Y bajo esa primicia, pues bueno, pueda tener contacto pues con los análisis y poder llevar a cabo pues una interpretación, ¿no? Ok, esta herramienta que me comentas, ahí está en esa base de datos la secuencia genética. Recuerdo que me comentaste en alguna ocasión,
parcial o completa de cuántas criaturas? Sí, mira, aproximadamente ya son como 700,000 Ajá. Son como 70,000 las criaturas que han sido ya secuenciadas. Y más de 700,000 las secuencias de diversos organismos. Muchos de ellos pueden ser de la misma clase, orden o familia, Uh-huh. inclusive del mismo género y de muchísimas especies. Por eso se suman a más de casi 700,000 lecturas, Ok. ¿sí?, de secuencias. Y de organismos completos son más de 70,000. Entre animales Ajá, y plantas, sí, exactamente. y hongos, en fin. Entre hongos, desde lo que son lo más sencillo, virus, después las bacterias, todos los animales unicelulares, protozoarios, los hongos, las plantas, todo lo que son los vertebrados terrestres, prácticamente animales. Ya tenemos una secuencia de al menos un representante de ellos, de todas esas taxas, familias y géneros. Mucha gente de pronto argumenta, no, pero hay más de 7 millones de especies en el planeta. ¿Cómo es que nos aventuramos a decir que no concuerda lo analizado con nada conocido? Pues bueno, no tenemos que tener la secuencia de los 7 millones, porque de esos que no conozcamos, conocemos a su familiar. Claro. Y entre él y el que no conocemos varía muy poquito su ADN, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es peccata minuta, por así decirlo. Pues no es necesario conocer toda la secuencia del genoma de todos los 7 millones, porque ya la gran variabilidad, y sobre todo en los insectos, pues de ellos ya tenemos prácticamente el genoma de un representante de alguno de ellos. Claro. Entonces no es necesario tener todo. Sí, ¿no? como para poder entender, Uh-huh. por ejemplo, no sé cuántas especies de perros haya, pero vamos a suponer que hay miles, pues no necesitas 1000 tener razas de perro. las 1000, No, con la que tengamos de uno. porque todos los perros se Los parecen demás, genéticamente. exactamente, nada más hay variaciones en tamaños, colores y otras cosas, pero al final del día su genoma es prácticamente el mismo, Claro. ¿no? Y lo mismo sucede, es un buen ejemplo, a nivel de especies, ¿no? Entonces, con la información que se tiene hasta el momento, nosotros manejamos un término que es significativo, pues, con respecto a las probabilidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, es significativo el análisis que se hace con este tipo de herramientas y con la información que hasta el momento tenemos ya de las especies conocidas. Uh-huh. Entonces, lo que llama mucho la atención en el caso de los seres de 60 centímetros, que en este caso fue Josefina, el espécimen que se fue analizado, este ser que se encuentra sentado y que no contenía su cabeza, y que se tienen 2 estudios, uno del cuello y otro de la cadera. Uh-huh. Pues bueno, ahí concluimos y fuimos bastante claros de que la mayoría de las secuencias conocidas es por contaminación, incluida ese 30% que varía entre el 20, el 30, el 35%, es también contaminación de la manipulación que se tuvo, Okay. que no se tuvo cuidado pues al llevar a cabo esta situación. Y esta conclusión es muy tajante, sobre todo cuando analizamos el ADN de la segunda muestra de la cadera. Hace poco surgió algunos videos en donde se puede observar cómo es que están haciendo el corte de la cadera y tomando el tejido. Y ahora veo por qué sale tan pura, pues, o sea, se tuvo mucho cuidado realmente en tomar esa muestra, y es una muestra profunda, no es una muestra superficial. Okay. Entonces, hacer una muestra cuando es superficial, hay más posibilidades de agarrarte contaminación bacteriana o inclusive humana. Pero cuando te vas a una muestra profunda, es un tejido que no ha estado en contacto con el ambiente, Uh-huh. y por lo tanto es un tejido más puro. Bueno, a pesar de eso, cuando se toma esta muestra, no se contamina con ADN humano. Entonces, esa segunda lectura, no hay ningún rastro de secuencias de ADN genómico humano. O sea, no tienen
nada que ver con los seres humanos. Entonces, no, realmente no. Nosotros habíamos malinterpretado las primeras lecturas que tuvimos en el 2017, que pensábamos que tenía un 30% de humano. No, esas lecturas son contaminación. Realmente, y esta segunda muestra, que es la más pura, encontró hasta el 72% de secuencias de lectura no identificadas. O sea que son secuencias de ADN completamente nuevas para la ciencia. A ver, quiero entender, Ricardo. Esto quiere decir que no están emparentados estos seres ni con animales, ni con plantas, ni con bacterias, ni nada de lo que la ciencia ya tenga un registro genético. Así es. Sí, y eso es algo que pues yo lo mencioné en mi participación. Estas anomalías deberían de ser la motivación, ¿no? Para poder llevar a cabo más estudios, tomar más muestras. Y no solamente de esta muestra de Josefina, de todos los seres que hasta el momento conocemos. Porque esto nos va a permitir construir realmente una secuenciación completa del genoma de estos seres. Ajá. Y a partir de él poder ya hacer comparaciones entre los especímenes. Claro. Si encontramos cosas que concuerdan entre el espécimen A, el B, el C y el D, entonces quiere decir que verdaderamente estos organismos tienen un ADN completamente diferente, pero entre ellos sí hay semejanza. Claro. Entonces ese sería el primer estudio que se debe de hacer, ¿no? De identidad genética. Ok. ¿Sí? Ahora, hay ADN. Por lo tanto, estos son organismos que, si bien no comparten un esquema evolutivo cercano al de los seres vivos de este planeta, no quiere decir que estos organismos no tengan ADN. Al contrario, lo que se está descubriendo es de que el ADN pudiera ser una de las maneras de transferencia de información más socorrida en el universo. Claro. ¿Sí? O sea, entonces eso no nos debería de sorprender. A ver, pero esto me hace surgir otra pregunta, porque, digo, yo no tengo la más remota idea de lo que me estás comentando de este asunto de genética, pero por nuestras clases, digamos, de biología, de educación básica, quiero yo entender que nosotros, por ejemplo, si hacen un análisis genético de mí, pues van a encontrar que hay un registro, pues me debo suponer histórico, ¿no? Es decir, que si se supone que descendemos de los monos, entonces tendría yo que tener parte de material genético de algunos ancestros del ser humano, ¿no? Así es, sí. Y entonces estos seres tienen algún... ¿No tienen? No, solo María. María sí. María sí. Sí, y yo creo que desde que uno lo observa de manera macroscópica, pues se da cuenta inmediatamente, ¿no? De que claro, forzosamente tienen que tener algo con nosotros. A excepción de la pteridactilia, y otras características, evidentemente, pues bueno, ahí se ve pues una ancestría con los homínidos muy clara, desde el punto de vista estructural. Entonces esto no nos debe de sorprender, pues, porque verdaderamente este aspecto de la ancestría, pues se pudo comprobar al hacer el estudio de las secuencias de lectura que se obtuvieron también de María, que también fueron muy limpios. También esa muestra está hermosa, pues, o sea, realmente uno puede ver cómo es que estas secuencias van encajando perfectamente en el árbol filogenético desde los ancestros unicelulares hasta los homínidos e inclusive el Homo sapiens. Y esta especie, este espécimen, María, sí tiene realmente información de Homo sapiens. Ella sí. Moderno. Pero también, cuando nosotros hacemos un estudio genético, como tú lo estabas comentando, va a aparecer información ancestral de cuando nosotros nos dividimos, de cuando
se fue la línea evolutiva hacia el hombre y la línea evolutiva hacia chimpancé, gorila y orangután. Okay. ¿Sí? Entonces hay un punto común que a nivel de biología molecular y del reloj biológico, genético, por así decirlo, se puede calcular entre 3.5 a 5 millones de años que tuvimos este ancestro, ¿sí? Todos los primates. Todos los primates. Entonces, evidentemente, cuando yo saco ADN del homínido, del Homo sapiens, voy a encontrar un porcentaje de este material genético que también es común en los chimpancés, orangutanes y gorilas, ¿sí? Entonces, esto es forzoso que eso salga, pues. Y cuando analizamos los estudios de María, aparece esta información que es común en todos ellos. Lo más interesante es de que, pues bueno, los homínidos siguieron evolucionando. Toda esta neoinformación, esta nueva información genética que le da las características estructurales al ser humano, pues bueno, fueron nuevas aportaciones, ¿no? Entonces estos son genes modernos que ya no se desarrollaron ni en el chimpancé, ni en el orangután, ni en el gorila, ¿sí? Ellos ya siguieron por sus líneas aparte, ¿sí? Pero eso no quiere decir que estos changuitos dejaron de evolucionar. Claro. También fueron generando nuevas innovaciones evolutivas que ya no están presentes en el hombre, porque ya son propias de la especie, de los orangutanes, de los chimpancés y de los gorilas, y son solamente de ellos. Okay. Y es la información que nos permite a nosotros definirlos en género y especie, igual que al ser humano. Bueno, lo interesante es de que María posee información de dos ramas que dividieron a Pan troglodytes y a Pan paniscus, a dos especies, ¿sí? Bueno, estas dos especies se ha visto que puede haber hibridación natural. Okay. Y puede haber también intercambio genético. Bueno, este Homo sapiens, por aquí, se tuvo que haber hibridado con un ser que se hibridó a su vez con Pan paniscus o Pan troglodytes en una etapa entre unos 100 a 500,000 años atrás. De tal suerte que ahora en la secuenciación genética de María aparecen estas innovaciones en María. Y María claramente muestra que es un híbrido entre el género Pan moderno, de entre 200,000 a 500,000 años, y nosotros, los seres humanos. ¿Pero eso se podía dar de forma natural? Ay, pues, en primer lugar, estos son monos del viejo mundo. ¿Cómo llegaron a Perú? Esa es la primera pregunta que tenemos que darnos. Porque estos individuos, Pan troglodytes y Pan paniscus, habitan en África, nada más. ¿Y ahí se extinguieron? Y ahí se desarrollaron a lo que ahí conocemos como el chimpancé, el Pan paniscus, el mono, el bonobo, que es el nombre común, y ellos ahí habitan, ¿no? Entonces, la primera pregunta que debemos de hacernos, ¿cómo un híbrido del viejo mundo llegó a América hace 1500 años y se hibridó con un ser humano, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente nos debe de permitir cuestionar y sobre todo, pues bueno, pues hacer más análisis, ¿no? Pero a ver, y no solamente eso, sino invitar a la comunidad de genetistas, evolucionistas, primatólogos, que tienen que ver con esos procesos para su análisis, y sobre todo a gente que está estudiando de manera muy seria la hibridación como posible fuente de variabilidad y formación de nuevas especies, que también ese es todo un tema, es un tema que ha surgido a partir de los años 70 y que actualmente existe un líder en este tema, que es el doctor Eugene McCarthy, que ha sido tan revolucionaria sus teorías respecto a la especiación a través de hibridación, que la mayoría de las revistas científicas lo han dejado de publicar. Ya ha tenido que montar su propia
página electrónica y la publicación de sus libros de manera independiente, porque realmente es tan avasalladora sus evidencias que otra vez lo mismo, ¿no? La ciencia clásica, que tiene dogmas tan aferrados en sus mismos conceptos, de pronto no permite que otras formas de pensamiento y de teorías puedan dárseles cabida, ¿no? Pero aquí lo más importante del trabajo del doctor McCarthy es de que es comprobable científicamente, cosa que no se ha podido hacer en el caso de la teoría de Darwin, por ejemplo. Claro. Y que se ha arraigado tanto en el pensamiento científico. La teoría sigue siendo una teoría, ¿no? Porque se analizan datos, se analizan hechos y se formula. Claro. Pero no se puede reproducir científicamente en un experimento. Las teorías del doctor McCarthy sí se pueden reproducir en un experimento. Pero a ver, entonces, eso genera una gran controversia, ¿no? ¿Qué es lo que hace él? ¿Agarra como pedacitos del genes de una especie y luego de otra y los junta? No. Animales completos, de especies diferentes. Se han logrado hibridaciones entre zorro y mapache, por ejemplo, entre lobo. Y de hecho, él se pone a estudiar los aspectos de hibridación natural, o sea, ni siquiera artificial, de manera natural. Él ha hecho expediciones, él ha hecho inclusive la recopilación de datos, de especímenes que se encuentran en museos naturales tan antiguos como los de Londres, Nueva York u otros países, en donde sabemos pues que existen museos naturales de 1800 y que tienen taxidermiados animales que no se podían clasificar de manera apropiada y que se ha visto ahora a la luz de las nuevas herramientas genéticas que son híbridos. Entonces, estos híbridos ocurren de manera natural. Como cuando cruzas un león con un tigre. Exactamente, así es. Ajá. O un caballo con un burro y sale una mula. Sí. Bueno, este tipo de hibridaciones nos sorprendería ver cuán frecuentes son en la naturaleza. Y esta es su base del doctor McCarthy para poder explicar muchas de las radiaciones evolutivas que ha habido a lo largo de muchos tiempos y que han permitido el surgimiento de muchas especies. Entonces, pues bueno, yo creo que este caso de María va justamente a poner el dedo en la llaga, porque tenemos a un ser que netamente es un híbrido, que genéticamente así lo está hablando, y que no se puede refutar. Pero de manera tajante, con un simplemente no. No se puede uno nada más tapar los ojos, la boca y los oídos, como estos monitos chinos, y simplemente ignorarlo. No se va a poder hacer eso. Forzosamente se va a tener que generar un comité científico multidisciplinario en el ámbito de la genética, en la evolución y la hibridación, para que esto llegue a un buen puerto en cuanto a la explicación y que dé obviamente pues una solución razonable, ¿no? Una explicación razonable a lo que estamos ahora ya entendiendo, ¿no? Y que tenemos en las manos sobre todo. Claro, a ver, Ricardo, pero quiero yo entender bien esto y no equivocarme. Sí puedes cruzar, como decías, ¿no? Un burro y una yegua y sale algo ahí. La mula. Pero María, quiero yo entender, no es de que tú puedes cruzar un ser humano con un chimpancé y salga un María. ¿Qué sucede si un ser humano se cruza con un chimpancé? ¿Saldría eso? Bueno, déjame comentarte que en 1928
los bolcheviques apoyaron a uno de los padres de la reproducción asistida, que es el doctor Ivanov, a justamente hacer un experimento de un híbrido entre un ser humano y un chimpancé. Estas son de las cosas más interesantes de la ciencia oculta, por así decirlo, que obviamente pues no se sabía sino posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando pierde estos ejércitos. Se pudo acceder a muchos de estas nuevas archivos y se pudo conocer este caso. Y fue, o sea, tenían ya 5 mujeres que de manera voluntaria habían aceptado ser embarazadas por un genoma de chimpancé para poder crear un híbrido entre una mujer y un chimpancé macho. Y viceversa, fecundar con semen humano a una hembra de chimpancé. Y esto es increíble porque hasta tuvo apoyo por parte del Instituto Pasteur. O sea, si rascamos, vamos a encontrar Sí, se intentó. cosas tan perversas como esas. Y son de las que apenas sabemos. Claro. No sabemos qué tanto éxito tuvo este tipo de experimentación. No se conocen los resultados. No se conocen bien todos los resultados, pues. Hay algunas cartas, hay algunos oficios, se supo pues que en el caso de la chimpancé que fue fecundada con el semen humano, generó un embrión, nació y falleció, ¿sí? Respecto a las mujeres no se tiene gran información respecto a qué sucedió, ¿no? Pero esta experimentación del doctor Ivanov, al cual le debemos muchas de las técnicas de reproducción asistida, sí tuvo mucho éxito en otras especies hermanas de animales. Por eso fue que apoyaron su experimento, ¿no? Y pues bueno, este experimento, pues uno se preguntaría, ¿y por qué lo apoyaría los bolcheviques, que en ese entonces, estamos hablando de 1928? Sí. ¿no? Pues recordemos que ellos estaban completamente en contra de la iglesia. Entonces, pues si podían tener de la mano una evidencia tan fuerte que proveniera de la ciencia, pues iba a haber pues una gran aceptación, ¿no? Sobre todo pues por su población, ¿no? Claro. Que también estaban buscando una mejoría, porque ellos obviamente al mezclarlo con un chimpancé querían tener un ser humano mucho más fuerte, con mayores habilidades, ¿no? Entonces, pues que no nos sorprenda, ¿no? Porque esto ya se ha intentado, Ajá. ha estado en la mente de muchos científicos por más de 100, 200 años. Y pues bueno, entonces que no suceda de manera artificial, ahorita actualmente pues la sociedad pues lo condenaría, ¿no? Claro. Pero si nos vamos a 100, 200 años atrás, pues no había muchos criterios éticos tan sólidos como los que hay actualmente, y seguramente sí se han llevado a cabo, ¿no? Pero ahora vayámonos no a 100, 200 años, vayámonos a 500 años atrás, ¿no? ¿Qué no permitiría en las poblaciones silvestres, por así decirlo, en cuanto a la generación de híbridos, ¿no? Es algo que para muchos nos sonaría tal vez hasta perverso e inimaginable, ¿no? Pero pues bueno, es algo que el doctor Eugene McCarthy ha investigado, pues, y yo les recomiendo mucho que se metan a su página, que se llama macroevolution.net, y él inclusive muestra videos modernos de híbridos entre cerdo y humano, por ejemplo. ¿Y pueden vivir? No, viven muy poquito tiempo. Pero ahí están. Véanlos. O sea, Claro. yo creo que no podemos cerrarnos completamente a ese aspecto, ¿no?
Es hablar mucho también de otros temas tabú, como es la zoofilia, pues, porque al final del día, pues muchas veces lo vemos como una burla, lo vemos como algo morboso, lo vemos como algo también fuera, pues, completamente, pero es un fenómeno que sucede. Es un fenómeno que constantemente se tiene registro, inclusive, de este tipo de comportamiento humano. Sobre todo el pastor que se va al monte y está con las ovejas. Claro. De pronto existe este tipo de interacción. Entonces, que no haya sucedido ahorita y que no haya sucedido hace 1000 años, pues tendríamos que tener oídos sordos y una negación completa a no considerar esa posibilidad, ¿no? Correcto. ¿Y podría ser también una hibridación artificial, María? Bueno, recordemos que tiene un 2% de ADN completamente no identificado. 2%. Y ese 2.75% perfectamente puede explicar estas neoformaciones completamente diferentes que son los dedos tridáctilos, ¿no? O sea, esa tridactilia, ¿de dónde proviene? ¿No? ¿De dónde viene? O sea, entonces es un híbrido entre individuos pan modernos, homínido, ser humano y otra cosa. O sea, aquí hay un trihíbrido, por así decirlo, ¿no? Ajá. Algo completamente anómalo. Entonces, ¿quién trajo del África a estos individuos para cruzarlos con un ser humano y otra cosa para que diera el fenotipo que tiene María? Ajá. Esa es la gran incógnita que tenemos que resolver. Y María, por ejemplo, tiene pulmones, tiene corazón, tiene hígado. Sí. Por lo demás es una estructura muy parecida al ser humano. Ajá. Sí. Cerebro y... Y también, o sea, María, igual que los seres de 60 centímetros, son seres que fueron disecados también. Es decir, son individuos que no fueron momificados bajo las técnicas que conocemos, por ejemplo, de las momias egipcias o algunas otras culturas, en donde a través de las fosas nasales llegan directamente al cerebro y extraen el cerebro para que no se eche a perder, y a través de una incisión abdominal extraen las vísceras, lo desvisceran, lo rellenan y lo cocen y lo conservan de esta manera, ¿no? No, estas momias contienen, que no son momias, son seres disecados, contienen todo el material interno, desde vísceras, pulmones, corazón, hígado, riñón, órganos internos, reproductivos, etcétera, ¿no? Entonces, esto también nos permitiría una ventana muy, muy importante, inclusive hasta conocer la dieta de estos seres, pues, porque podríamos ingresar al intestino y tomar muestras, porque inclusive en María se ven estos coprolitos, estos restos de heces fosilizada también, pues, o disecada más bien, ¿no? Entonces, para el momento en que fallece María, lo último que haya comido, ahí está. Okay. Podemos conocer hasta su dieta. Y, doctor, ese 2.75% que no sabemos qué es en María, ¿coincide con los seres de 60 centímetros? No hemos hecho ese análisis. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque este repositorio de los archivos de secuencias de lectura los compara con los seres de este planeta. Claro. No los compara con secuencias de otro organismo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros de manera artificial, y tenemos que entrar en contacto con los que desarrollaron este software del repositorio, es decirle, oigan, pues no me los compares con los seres de lo que conocemos, ¿no? Compáramelos con estos ADNs. Entre ellos y con estos seres vivos, ¿sí? Para entonces ver si algunas de esas secuencias empalma en cuanto a su códice genético con los de los demás. Y si logramos demostrar que información que tienen estos seres pequeños se encuentra en María,
Ahí está Ahí está el premio Nobel. Increíble. Ahí está la prueba contundente, pues, de que tal vez María fue hibridizada con un ser que no conocemos bien a bien. Hasta ahorita, pues como se encontraron aquí en la Tierra, pues no podemos decir que sean de otra parte, más Claro. que de la Tierra, pero que al menos no conocemos. Bueno, y ahí va mi siguiente pregunta. En el caso de los seres pequeñitos que no tienen nada que ver su código genético con los seres conocidos en la Tierra, y entonces tampoco tienen un ancestro en común, Uh-huh. ¿no?, con lo conocido, entonces, bueno, yo sé que no puedes contestar de dónde vienen, pero ¿cuál es tu idea al respecto? ¿Cómo se puede formar espontáneamente un ser sin tener un ancestro en común con el resto de la vida? Claro, sí, no, pues bueno, eso hasta ahorita, hasta este momento, bajo los criterios científicos y herramientas que tenemos, por el momento no hay una explicación. ¿No podríamos nosotros crear podríamos. alguna forma de vida en un laboratorio que no se parezca nada a todo lo demás? Sí, de hecho, se ha hecho por inteligencia artificial, Uh-huh. sí. Pero pues es simple y sencillamente un prospecto que se encuentra ahí, pues, o sea, no hay nada físico, ¿no? Oh. No hay absolutamente nada que haya que se haya convertido en un organismo vivo y que esté caminando y andando, comiendo y haciendo sus necesidades. No existe algo así, pues. Entonces, pues a la luz de la razón y citando los argumentos presentados en la audiencia pública en Estados Unidos, en donde claramente se hace ver sobre la existencia de seres que han sido rescatados de estas aeronaves colapsadas o estrelladas Uh-huh. en nuestro mundo, pues ¿quién dice que no sucedió también hace 1000 años? ¿No? Claro. Y eso pudiera explicar el advenimiento de una nueva información genética, que esto no es nuevo. El advenimiento de información genética extraterrestre ya se ha documentado científicamente. Recordemos que hace un par de años también fue muy mediática la noticia de 30 científicos que firman un artículo que fue publicado en una revista científica, que en este momento no recuerdo, que con gusto ahorita si quieres lo podemos indagar. Publicaron sobre la anomalía importante acerca de la información genética que se presenta en los pulpos, en los octopus. Ok. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Entonces, Que tienen muchos más genes que nosotros, ¿no? no, y además de innovaciones evolutivas completamente inexplicables a la rama evolutiva de los propios moluscos, que simple y sencillamente no concuerda con ningún modelo evolutivo. Entonces, forzosamente ellos llegan a la conclusión de que este material extra forzosamente tuvo que venir del espacio, en un meteorito. Y que cuando llega a la Tierra, este material genético se incorpora de manera horizontal a estos organismos y promueve una radiación adaptativa y una radiación evolutiva importantísima que da origen a estos seres. Entonces, bueno, pudiera ser que el antecedente de estos seres, o incluso ellos mismos, pudieran haber venido de otro lugar completamente diferenciado a la vida que conocemos. Así es. Pero entiendo yo entonces que si no se encontró ninguna relación genética con ninguna especie digamos, ya reconocida por la ciencia, entonces de ellos no surge otra rama evolutiva, es decir, ellos no se mezclaron con algún otro animal aquí, o no tienen descendencia genética con alguna otra criatura. No lo sabemos. Recordemos que cuando terminamos
la secuenciación genética del ADN del genoma humano, pues nos llevamos todos una desilusión, pues, porque pensábamos que íbamos a tener por lo menos unos 150,000 genes, ¿no? Y oh sorpresa, no tenemos más de 21 o 22,000 genes, el ser humano, ¿no? Uh-huh. Y una mosca de la fruta, pues por ahí se va también, 21,000 genes, ¿no? Y con el chimpancé, que es el organismo más cercano a nosotros, apenas un 1% de diferencias. Y esas diferencias son solamente mutaciones puntuales, y hay algunas inversiones y translocaciones, pero es de la misma información genética, no hay nada nuevo. Que eso es lo más interesante también al tratar de investigar, pues entonces, ¿qué nos diferencia entre un chimpancé y un ser humano? ¿No? Prácticamente nada. Son muy poquitas las cosas, ¿no?, que nos diferencian, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que tratar de ver, analizar, ¿no?, cómo es que se da el origen de la nueva información genética y que nos permite dar o sea, es que es bien fácil cuando un biólogo o un investigador dice, pues bueno, acabo de descubrir una nueva especie, ¿no? Le das el género y la especie, ¿no? Lo nombras, ¿no? Pero ¿qué originó? O sea, ¿qué fuerzas llevaron a la variabilidad para dar origen a ese organismo en particular? Que es lo que ahora se está retomando con la nueva teoría de la formación de nuevas formas de vida del doctor Eugene McCarthy, que yo creo que sus teorías por sí mismas necesitarían una serie de televisión, de al menos unos 10 capítulos, porque son tan fundamentadas y tan revolucionarias que yo creo que deberíamos de vendérselo a Netflix, yo creo, algo así. Deberíamos proponerlo, es que es algo impresionante. Bueno, en conclusión, Ricardo, entonces, los seres pequeños, los de 60 centímetros, no se parecen en nada a ninguna forma de vida de este planeta. Es una conclusión de tan solo lo que hemos hecho en 2 estudios de Josefina. ¿Sí? Entonces, yo creo que para poder llegar pues a esa conclusión ya completamente unánime, tendríamos que hacer más estudios, pero no solamente en Josefina, de los demás, en Albert, en todos ellos, pues, ¿no? Para que entonces, ahora sí ya podamos concluir realmente si este genoma, que no está teniendo ninguna concordancia, realmente corresponde a este individuo, y además es una correspondencia, un común denominador en todos ellos, ¿no? Al hacer ya las comparaciones, ahora sí entre ellos, no entre lo que hay en la Tierra, entre ellos, si hay un común denominador entre ellos, entonces podemos decir que si se trata de una especie en particular completamente nueva, jamás descrita por la ciencia, y además de un origen evolutivo desconocido. Ok. Y María, podríamos, o estamos ahorita en las condiciones de asegurar que es híbrido, nos decías, de simios, de seres humanos y de algo que no sabemos qué es. Así es. Eso es lo más interesante. Eso es lo que tenemos que pues asumir en cuanto a la responsabilidad, pues en cuanto a tratar de no dejar ese caso abierto, sino realmente cerrarlo, pues. Y pues bueno, ese va a ser motivo, pues, de un tiempo importante de investigación, tal vez un par de años, 3 años, pues, para poder llegar a una conclusión completamente inequívoca, que es la que realmente puede dar solo la ciencia, ¿no? Buenísimo. Ricardo, te agradezco muchísimo me hayas acompañado en este episodio. ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, con gusto. Me pueden encontrar en LinkedIn como Ricardo Rangel Martínez. Y pues bueno, también tenemos otras líneas de comunicación a través de Exome Pharma y Exome Learning en Facebook. Buenísimo. Pues te agradezco muchísimo nos hayas acompañado en esta ocasión.
Muchísimas gracias, Carlos, y esperemos que no sea la última. Buenísimo. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en este episodio de Sobrenatural. Yo soy Carlos Rubio y les recuerdo que también me sigan en todas las redes sociales. Me encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en YouTube, en Instagram y TikTok @Prof. Carlos Rubio en X, antes Twitter.